muchos consideramos o lo que muchos nos preguntamos es cuál es la posibilidad real de una conflagración militar en esta región, en esta zona del mundo, del orbe. Yo creo que es difícil de calcular. Bueno, tendríamos que analizar el contexto histórico, ¿no? Todo esto viene desde 1910, cuando Japón invade la parte norte de lo que hoy es China, lo que involucra a Corea. Japón se queda ahí durante prácticamente 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial Japón es expulsado por virtud de que, bueno, pierde la Segunda Guerra Mundial, los chinos juegan del lado de los aliados y los soviéticos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial pues empiezan a presionar de la parte norte de Corea y llegan a hacerse de la parte norte de Corea, mientras que los estadounidenses logran posicionarse junto con sus aliados chinos en la parte sur, ¿no? Ahí entramos en una lógica de la Guerra Fría, donde se establece que una parte de Corea queda bajo el dominio soviético, bajo la esfera de influencia soviética, se establece un régimen comunista, mientras que en la parte sur se establece un régimen democrático liberal occidental, lo que es Corea del Sur, ¿no? Se viene una guerra en la década de los 50, la guerra termina en un armisticio, lo cual no es un tratado de paz, simplemente es un cese de las hostilidades, y hasta el día de hoy pues hemos visto que en Corea del Norte reiteradamente ha habido un régimen autocrático basado en el culto a la personalidad de tres líderes que han sido fundamentalmente el abuelo, el padre y el hoy titula y el hijo del día de hoy, ¿no? Kim Kim Jong-un. Son personajes bastante interesantes, digo, no es fácil tener acceso a quién es este personaje, puesto que son personajes que están muy reservados, toda la información acerca de ellos es muy cerrada, ¿no? Este país nunca ha estado abierto al tema del escrutinio internacional, ¿no? De hecho es un país muy cerrado. En los últimos días lo que vemos es una escalada en la retórica que siempre ha manejado este régimen. Tenemos que reconocer que hay un cambio de gobierno reciente en Corea del Sur. Es una democracia, se renovan los poderes, llega una mujer a la presidencia de la República de Corea del Sur, y en Corea del Norte pues tenemos que este nuevo heredero que acaba de tomar posición hace apenas 2 años y medio por ahí, que murió su padre, pues en algún sentido pues refleja cierta novatez en el manejo de lo que es la alta política internacional, ¿no? En el manejo de lo que es las relaciones internacionales. ¿Hasta qué punto los dos están jugando, las dos fuerzas, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, y con el contexto obviamente chino, ruso, norteamericano? ¿Hasta qué punto esos dos nuevos líderes, esta mujer y este joven, están probando fuerzas, midiendo fuerzas en la retórica? Pues es algo que no podemos saber. Lo que sí sabemos es que históricamente nunca se ha intentado una acción militar en contra de Corea del Norte, no tanto porque sea muy difícil llevarla a cabo en términos reales, en términos de la capacidad militar norteamericana se entiende que es muy superior, sino porque Estados Unidos se ha enfrentado reiteradamente vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU por parte de la Unión Soviética y por parte de China, ¿no? La Unión Soviética, bueno, Rusia, hoy Rusia, y China, que tienen asientos permanentes en el Consejo de Seguridad, han vetado de manera reiterada todo intento de acción real militar en contra de Corea del Norte, que reiteradamente ha estado amenazando con desarrollar armas de destrucción masiva, armas nucleares, y usarlas contra Corea del Sur, ¿no? Porque para el régimen comunista de Corea del Norte, todo lo que se entiende por liberalismo, capitalismo o democracia en el sentido occidental, pues es el origen de todos los males, ¿no? China nunca ha querido tener a Estados Unidos, a Japón y a Corea del Sur fortaleciéndose dentro del continente asiático, porque finalmente pues Corea del Sur y Corea del Norte pues ya es una punta de lanza para que en el largo plazo pudieran tener ahí algún tipo de posición estratégica los norteamericanos, o en general el capitalismo, por decirlo de alguna manera muy simplista, ¿no? Y lo que tenemos ahora pues es que tendremos que ver cómo reacciona fundamentalmente China, la Unión Soviética, bueno, Rusia, ahorita que ya se está un poquito desmarcando de esto por su propia dinámica interna, está más preocupada en sus problemas internos, pero China, que es la gran potencia emergente, que se habla que es el gran coloso del siglo XXI, hasta qué punto va a seguir apoyando a este régimen totalitario y va a seguirlo defendiendo, va a ser lo que será determinante para determinar si se lleva a cabo o no se lleva a cabo una acción militar en el Pacífico, ¿no? En el entendido de que ahí hay cualquier cantidad de conflictos históricos. El tema de Taiwán está ahí, el tema del reclamo que hace China sobre la isla de Taiwán, una serie de islas también ahí en el archipiélago japonés, que también hay un montón de reivindicaciones históricas. Ahí siempre la pelea siempre ha sido pues por territorio, ¿no? En el caso de Japón, en la Segunda Guerra Mundial, ese fue el gran conflicto, ¿no? El ánimo de expansión japonés, que después derivó en la guerra en el Pacífico.
Y ahora vamos a ver hasta qué punto el tema ideológico, que se creía ya muerto después de la caída del muro de Berlín, pues vuelve al primer escenario, el tema fundamentalmente del comunismo contra la democracia liberal, ¿no? Y hasta qué punto este esquema, que ya está muerto en prácticamente todos los países del mundo, salvo lugares muy contados como Corea del Norte, como Cuba en algún sentido, pues hasta qué punto este sistema puede terminar de morir, porque finalmente pues es lo que se espera de este tipo de regímenes totalitarios, ¿no? Que en el mediano plazo dejen de existir y dejen lugar a democracias, que son procesos históricos muy largos, que sus estados están consolidados a través del culto a la personalidad, son regímenes totalitarios que no permiten el debate democrático, que tienen controlada a la población a base del uso de la fuerza. De hecho, en esos países históricamente lo único que funciona es el ejército. De ahí que tengamos o podamos presumir que sí tiene una capacidad militar importante, aunque quizás esa capacidad militar no esté respaldada por el potencial económico como para permitirle desencadenar una batalla de proporciones importantes, ¿no? Corea del Norte es un país de la mitad de la población de Corea del Sur, tiene alrededor de 24 o 25 millones de habitantes, mientras que Corea del Sur tiene alrededor de 50, y el Producto Interno per cápita es más del doble. O sea, en Corea del Sur el ingreso medio es más del doble, o si no hasta el triple de lo que ganan en Corea del Norte, fundamentalmente por la lógica del esquema comunista, que históricamente se comprobó que es completamente ineficiente, ¿no? Incluso, vamos, hay dudas, especialistas han escrito y han mencionado mucho sus dudas con respecto a la posibilidad o a la realidad de que Corea del Norte, que el régimen de Kim Jong-un tenga o cuente con el poderío nuclear. Hay quien lo ha puesto en tela de duda, en tela de juicio. No lo podemos saber, digo, obviamente es secreto de Estado, no es el Exactamente. máximo secreto, pero se antoja muy difícil que esto suceda. Lo que parece es que tiene un potencial armamentístico pues ordinario, ¿no? Digo, convencional, como se le llama en el argot, ¿no? Que podría llevarlo a una ofensiva de tipo convencional, que frente al poderío militar de los aliados occidentales de Seúl, concretamente Estados Unidos, pues se antojaría muy difícil que pudiera llegar a buen término, ¿no? Tú ya ves como los destructores, los acorazados y los portaaviones norteamericanos ya se empiezan a desplazar hasta el Pacífico, y pues basta con mandar un par de bombarderos B-2 como para que todo el mundo se empiece a pensar que pues ese par de bombarderos son suficientes como para tener cualquier cantidad de... Que incluso ya lo hicieron, ya hubo ejercicios de estos aviones, de estos bombarderos furtivos, ¿no? B-2. Que esto fue lo que... hay bases norteamericanas. Con capacidad nuclear, indetectables, o sea, uno solo de esos bombarderos tiene una capacidad militar disuasiva que equivale a una buena cantidad de tropas, una buena cantidad de divisiones norcoreanas. Me parece que en una lógica racional, que a veces no tiene mucho que ver la racionalidad en esta lógica totalitaria, una lógica racional no le conviene al régimen de Corea del Norte desafiar el poder occidental. También es cierto que Estados Unidos no está como para meterse en más conflictos, porque sigue teniendo el frente abierto en Afganistán, sigue teniendo el frente en Medio Oriente en Medio Oriente en general. Y para Estados Unidos abrir un nuevo frente sería muy desgastante económicamente y en la política interna. Quizás Corea del Norte podría jugar esta lógica de quizás no te conviene a ti por política interna y por política económica meterte en este tipo de conflictos, porque son caros, las guerras son caras. El gran conflicto fiscal que enfrenta Estados Unidos en este momento tiene su origen fundamentalmente en las invasiones a Irak y Afganistán y en la política monetaria que se llevó a cabo para financiar el gasto de guerra en la década pasada. Si esto lo pueden considerar así, pues podrían llegar a ser más beligerantes, ¿no? A subir un poco más el tono, en el entendido de que en última instancia se antoja muy difícil que Estados Unidos dejara solo a Seúl frente a una invasión de este tipo, ¿no? Y la comunidad internacional, quién sabe cómo reaccionaría, y concretamente China, que es la que tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad, porque pues finalmente después de la Segunda Guerra Mundial, estos 5 países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia, se abrogan el derecho en las Naciones Unidas de tener derecho de veto, ¿no? Cualquier decisión que tome cualquier mayoría, no importa si uno de estos países tiene veto, ¿no? Entonces, para que una acción militar a nivel internacional fuera legítima, necesitaría tener el consenso de todos los países, pero no tener ninguno de estos 5 vetos. Y históricamente, China y la Unión Soviética, hoy Rusia, han estado vetando constantemente cualquier perspectiva norteamericana que pueda entenderse como una extensión del poder imperial norteamericano, ¿no? Fundamentalmente en el Pacífico, pero en otras partes del mundo, ¿no? A los rusos y a los
chinos que compiten con Estados Unidos por la supremacía global, no les interesa tener más distendido el poder norteamericano por todo el resto del mundo, ¿no? De hecho, lo que les interesa es más bien irlo socavando poco a poco, ¿no? Bueno, Alan, pues muchísimas gracias por arrojar un poco de luz sobre este conflicto. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. 1:50, 32 grados. Buenas